va a formar un callo óseo y se da con facilidad en el futuro. ¿Ya? Esa es la idea del tratamiento. Y también la displasia cadera, que es una afección que de bebé, ¿no es cierto?, que empieza por la formación del cotilo. Un cotilo no se forma bien y, ¿no es cierto?, la angulación del techo celular es mayor y esta línea de Shelton se descontinúa, por lo tanto, también es una patología que van a trabajar ustedes generalmente en lo que es la confección de estas corrientes de Pauli, que es parte de la tarea que ustedes van a trabajar, ¿no es cierto? Una pelvis normal, una pelvis con displasia y el tratamiento que es con correas de Pauli. Eso de la confección en cuanto a la abertura de la correa de Pauli es una parte de la ginecología que va a trabajar con pediatría. Hay un paciente con displasia cadera, un paciente de un año ya, en la cual este cotilo está bien formado, en un techo acetabular, la cabeza femoral está bien conformada y en cambio acá el techo acetabular está muy angulado y la cabeza por tanto se atrofia, no es una cabeza normal, es más pequeña y esta cabeza va a tender a articular una parte dentro del cotilo y la otra parte fuera del cotilo. Por eso que se dice que después en el futuro crea lo que se denomina una subluxación congénita de cadera. Y ahí está lo que hablaba al comienzo del taller, ¿no es cierto?, de que esto está reemplazado completamente, o sea, en este caso la articulación coxofemoral, reemplazada completamente por una prótesis. Esto es una prótesis. ¿Ya? Se reemplaza el cotilo y se reemplaza la cabeza femoral. Y en el postoperado aquí la importancia del kinesiólogo para que este paciente vuelva a llegar a la normalidad, ¿no es cierto? Ojalá llegar a lo que es la normalidad y poder apoyar y poder caminar ya solo. ¿Ya? Por el comienzo empieza a apoyarse con estos famosos aparatos burritos que le llaman, y después el paciente tiene que ya lograr hacerlo solo. Y aquí tenemos la artrosis de cadera, que aquí arriba en la parte superior prácticamente se está fusionando, y en la artrosis de cadera hablamos que hay unos signos radiológicos que son en todas las artrosis que se llaman, que es la disminución del espacio articular, esclerosis, o sea, aumento de densidad cálcica en la zona, digamos, que es en la parte articular, esclerosis subcondral, se llama eso, y aparición de algunos osteofitos marginales, que son signos radiológicos de una artrosis. ¿No? Este paciente va a tener que operarse de esta otra cadera porque es una artrosis de la cadera izquierda. ¿No? Entonces la artrosis es prácticamente, bueno, de cadera se va a reemplazar el cotilo, o sea, la articulación coxofemoral por una prótesis completa, acetábulo y polinoto. Artrosis, bueno, lo mismo, es disminución, acá hay una patelofemoral, una articulación patelofemoral, este espacio es normal, pero el espacio que está hacia afuera está disminuido. Está disminuido, hay esclerosis subcondral y aparece un osteofito marginal, que es eso que está en la periferia. Esos mismos signos, en este caso es una artrosis, te dije que la artrosis se da generalmente en la más habitual, que es la cadera. La otra artrosis que hay también, artrosis de rodillas y la articulación, la artrosis patelofemoral, que también es de rodillas, pero en la región anterior de la rodilla. Vimos que existían callosidad ósea, ese sería eso que está ahí. Y hay unas clasificaciones dentro de la pelvis que también están mal visualizadas, que se llaman ganglios calcificados. Este es un tratamiento de una enfermedad de Perthes, que lo vemos más adelante. Es una enfermedad de Perthes, es una patología. Cuando es enfermedad de Perthes, es una necrosis ósea aséptica de la cabeza femoral que está en formación. Generalmente esto le da a los niños. ¿Ya? Y el tratamiento también de esto, que también está en la tarea, es prácticamente igual que el niño, pero acá es como un yeso, ustedes lo van a buscar, lo van a archivar, nosotros lo vamos a poner en su portafolio. También es un yeso, es piernas abiertas, yeso y un partido de todo acá que funciona todo, el niño tiene que estar prácticamente 30 días o 60 días inmóvil, ¿ya? Para que esa zona se pueda recuperar y vascularizar para tener un alta, ¿ya? Y cuando esa lesión se agudizaba y no salía en sí, pasaba esto. Había que operar al niño. Esto ya cuando la enfermedad con el tratamiento no dio resultado. O cuando el paciente fue muy tarde al médico y ya tenía la necrosis de la cabeza femoral. Y eso es blanco, la cabeza femoral que está necrosada. Y la altura de la cabeza está disminuida también. La altura de la cabeza sí está normal y aquí está completamente disminuida. Y tuvo que hacerle un tratamiento, una operación al niño que se llama osteotomía tubular, o que sacar una
una cuña acá de este sector y disminuir el ángulo cérvico diafisiático. El ángulo cérvico diafisiático en un adulto, o sea, un niño adulto, son 135 grados más o menos clínicos, entre 130 a 140 grados. Y aquí lo dejaron el ángulo más o menos 120, 125, o sea, mucho menor a lo normal. Y eso ojalá no ocurra. A ver, aquí vamos a pasar algo más ahora. Ya. Fracturas por abulsión. Una de las tareas que les di yo, la fractura por abulsión más frecuente es la de la base del quinto metatarsiano. Hay otras frecuentes como son las de las espinas tibiales y también puede ocurrir esta. Acá hay una parte de hueso que se logró no porque haya sido un golpe directo, porque nunca va a haber un golpe directo en esa zona, sino que simplemente porque acá hay inserción de ligamentos, y esos ligamentos a veces en pacientes que son deportistas son muy poderosos y esa fuerza de estos tendones que se insertan ahí hacen que con algún ejercicio brusco se arranque hueso. ¿Ya? Y ese arrancamiento óseo, de la inserción de un tendón o un ligamento, si se rompe se llama fractura por abulsión. Esta fractura, como digo, no es tan frecuente, la más frecuente es de la base del quinto metatarsiano. Y después están los de las espinas tibiales, después puede haber una fractura por abulsión en este sector. ¿Ya? Ahí tenemos otra fractura por abulsión, un fragmento óseo de la espina ilíaca anterior inferior, también por inserción de ligamento. Aquí vemos esto nuevo ahora, esto es una... ¿Cómo está la sífilis puyana acá? Completamente desplazada, abierta, ¿no es cierto? Y eso se llama, cuando se ve una pelvis abierta, ¿sí? Eso es una luxación, o una luz, a veces es fractura. Ahí ven un listón, un elemento extraño que corresponde a la camilla donde llega el paciente y viene con una banda de inmovilización, o sea, prácticamente inmóvil, no se puede mover. No hay que sacarla de esa camilla que es de inmovilización. Y eso se llama pelvis abierta o versión de tiro abierto. Eso se produce cuando hay un atropello. ¿Ya? O sea, el paciente le pasó una rueda por encima de la pelvis. Entonces, hace que esa zona se abra, ¿no es cierto? Se luce y la abertura es acá y también es acá. Este es un anillo, entonces si se abre ya, también se rompe atrás. Se llama lesión del tiro abierto, que puede ser solamente luxación o sumado a fracturas. ¿Ya? Entonces, disminución es cuando hay una separación de estructuras óseas normales, se separan, ¿no es cierto? Si medía 3 milímetros de separación, se separan y llegan a 1 centímetro, entonces se llama disminución. O diástasis también. Diástasis, separación. Fracturas del cuello. Dijimos cuando son fracturas del cuello y no están desplazadas, el paciente puede salvarse de una operación, puede tratarse prácticamente con inmovilización y no va a tener que operarse el paciente. Pero si hay una fractura de cuello y se desplaza, hay que operar. Hay que sacar esa cabeza femoral y reemplazarla por una prótesis. Otra fractura de la base del cuello, siempre el cuello anatómico. Y tratamiento posible. Ya es una infección más que nada procanteriana, claro, subtrocanteriana. Y nuevamente vemos este elemento que es una placa angulada, tornillo de compacta, ¿no es cierto? Y un tornillo central que atraviesa toda la cabeza, todo el cuello anatómico. ¿Ya? Entonces, con esas imágenes, con esos pacientes van a trabajar ustedes en el futuro. ¿Ya? Pacientes que hayan sido posoperados por fractura procanteriana, por fracturas de cuello anatómico, o pacientes que hayan sido posoperados después de una artrosis, por reemplazo total de la cadera. Esta ya es una fractura del tercio medio del fémur. Y hay otro elemento. Mañana vamos a hacer la clase de elementos autosíntesis para individualizarlos uno por uno. ¿Ya? Este es una placa, este es un tubo endomedular. Tiene el nombre tubo endomedular porque está en la médula del hueso. En este caso es para tratamiento de huesos largos, como ejemplo el húmero, hueso largo, el fémur y la tibia. Ahí va adosado este tratamiento con el tubo endomedular. Prácticamente pasa por el centro de la diáfisis y se deja fijo en la parte superior y en la parte inferior con tornillos para que no haya rotación. El tubo solo puede
puede rotar dentro del canal medular. Entonces se fija en la parte inferior y en la parte superior para que quede importante. Ahí quedó con un poquito de separación de los fragmentos. No es la ideal, lo ideal es que todo quede completamente reducido. ¿Ya? Tornillos que permiten la carga precoz. Eso se llama tubo endomedular o tubos de Puncher. Ahí tenemos otra lesión, igual suprabacteriana, el mismo sistema, incluso acá hay sumado a un tubo y unos tornillos que pasan acá arriba, ¿ya? Muy mala calidad de imagen. Y artrosis incipiente, bueno, un paciente puede recién estar haciendo un proceso de artrosis, en realidad este es un espacio articular normal y este está un poquito disminuido. No está tan disminuido para una artrosis totalmente, como se define una artrosis, disminución del espacio articular, esclerosis submural y osteofitos marginales. Solamente tiene la disminución del espacio articular y eso ya es un tipo incipiente que está comenzando un proceso de artrosis. ¿Ya? Ojo con eso porque si el paciente sigue haciendo ejercicio o sigue subiendo de peso, esa artrosis se va a ir agudizando cada día más. ¿Ya? Incipiente es cuando algo está empezando. Fracturas supracondilias. Si tenemos cóndilo derecho, cóndilo interno, todo lo que está por encima de los cóndilos se llama fracturas supracondilias. Estas fracturas pueden ser completamente transversales o también pueden ser verticales, longitudinales, ¿ya? O la suma de ambas. Y esas generalmente se tratan con elementos ortosíntesis, como este que está acá. Entonces, si la fractura es supracondilia y también es una zona, digamos, entre los intercondilia, supracondilia e intercondilia, el tratamiento va a ser este. Placas vinculadas, ¿cierto? Con estos elementos. Al cabo de cierto tiempo, esto va a generar un callo óseo, ¿ya? Y el paciente, si quiere retirar el elemento, se puede retirar después de un año, obviamente. O si se quiere quedar con, si no le molesta este elemento ortosíntesis, se puede quedar con el elemento toda la vida. Estas son imágenes también quedan, si ustedes van a trabajar con estos pacientes, les van a llegar a los pacientes con estas imágenes, ¿no es cierto?, para que ustedes evalúen cómo va el callo óseo, ¿no es cierto?, y también tienen que ustedes ver la parte digamos, muscular, que no se vea en la radiografía, ¿ya? Esto que hoy en día se hace con ecotomografía, no lo vamos a pasar. Y acá tenemos las fracturas transversales de rótula. La rótula generalmente cuando se fractura, se opera. No hay rótula que si se fractura no se opera, porque las fracturas de rótula siempre son en la mitad de la rótula y como tenemos ligamentos tan poderosos como el cuádriceps, ¿ya? Siempre va a tender a elevar todo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, cuando hay fractura de la rótula, se diastazan los fragmentos, uno sube y el otro baja y queda el espacio ahí. Entonces, siempre son operatorios. Y ese es el tipo de operación. Vamos a ver mañana el nombre que se llama, y unos alambres que, ¿no es cierto?, hacen como un canastito para sostener la rótula en su lugar. ¿Ya? Igual, al cabo de una vez que ya haga callo óseo, el paciente está en condiciones después de 5 o 6 meses, un año, sacarse esos elementos, en una cirugía menor, obviamente, y poder, digamos, hacer su vida completamente normal. Enfermedad de Osgood Schlatter. Esa es una afección frecuente en niños. ¿Ya? Esto es una enfermedad igual que el Perles, o sea, es una necrosis ósea aséptica, en este caso por falta de vascularización, necrosis ósea avascular. ¿Y dónde está ubicada? En la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ya? Esa zona igual es de niños, por eso le digo que todas estas son necrosis óseas asépticas, son un grupo de necrosis que se da en niños, más o menos de 8 a 12 años, a veces hasta 15 años, y donde atacan a una zona específica, en este caso es la tuberosidad anterior de la tibia. Y ocurre un fenómeno también de microfracturas y aumento de la densidad de esos fragmentos, eso tiene más calcio que lo normal, más calcio, sino que el hueso se atrofia, al no llegar de nutrientes, prácticamente ese hueso sufre lo que se llama necrosis o muerte celular, muerte de células óseas, y eso genera una imagen más radiopaca. Y siempre un aumento de volumen, que es importante en esa zona, que se llama enfermedad de Osgood Schlatter. Ahí tenemos rotura del ligamento rumiano, a pesar de que nosotros no vemos el ligamento rumiano, que estaría por debajo, se rompe y quiero que nos cheque la radiografía, es una rótula elevada, ¿cierto? Esto no lo vemos,
¿Cómo podríamos ver la ruptura del ligamento? Con una ecotomografía o con una resonancia magnética nuclear. Con radiografía no se ve y directamente se ve que la rotura está completamente elevada. ¿Ya? Fractura del tendón del cuádriceps, rotura del tendón del cuádriceps, se rompe acá, la rotura obviamente se desplaza por fuerza, se desplaza hacia la parte inferior. Tampoco vemos una rotura, solamente vemos indirectamente que la rotura salió de su lugar normal y se desplazó. Ahí se ve mal la imagen. Vamos a pasar a otro. Esto es fractura osteocondral. Acá se rompió la zona interna donde se inserta supuestamente el ligamento cruzado, uno de ellos, ¿no es cierto? Y hay una fractura para evolución en este caso. ¿Ya? Por eso, para eso se toma una radiografía especial que se llama túnel intercondilio. Osteocondritis disecante, también de la familia de las necrosis óseas asépticas. El nombre lo dice, es una lesión del hueso y del cartílago. Cuando digo hueso, es osteocondritis, lesión del cartílago y hueso. Disecante, prácticamente, esto se separa el hueso y puede desplazarse como un cuerpo extraño. Llegar acá en la rodilla como un cuerpo extraño. Si ustedes ven, es un paciente que tiene metáfisis todavía visible, o sea, es un adolescente o un niño. Generalmente esta afección igual se da en pacientes de 12 a 15 años, perdón, de 12 a 16 años, y en la cual hay presencia de esto que está acá, que es metáfisis en este caso, y es cartílago de crecimiento, lo mismo acá. Esto se llama osteocondritis disecante. El paciente tiene 11 años, presenta dolor en la rodilla derecha, o sea, esto es una patología de 10 a 16 años, que son niños o adolescentes. Finalmente, y eso es prácticamente, esto se puede separar, y ya con un cuerpo extraño dentro de la bolsa sinovial de la rodilla. Fracturas de radio tibial, que son fracturas indirectas, estas son por caídas de altura. Y noten ustedes cómo se desplaza esa zona de fractura y eso otro. Y también esto es operatorio. O sea, ustedes van a trabajar con este paciente, cuando ustedes en el postoperado, con estas imágenes de los niños, lo ideal es que ustedes vean que el médico dejó completamente indemne toda la zona articular, porque si eso queda no en una línea, no en una reducción perfecta, puede causar que no vayan a llegar al 100% de la movilidad de la rodilla post-operado. Entonces eso es importante visualizarlo. Fracturas de la tibia. La tibia tiene frontal, ahí no se ve la fractura también, y de lado hay una fractura transversal, medio oblicua. Y eso se trata también con elementos de autosíntesis, siempre casi, con elementos endonodulares, que pueden ser tubo endonodular o estas varillas que se llaman varillas de Ender, que son ubicadas, ¿no es cierto?, colocadas desde la parte superior del hueso, desde acá. No se abre toda la pierna, en este caso para colocar este elemento de autosíntesis, sino que en la parte superior se hacen pasar por el canal medular hasta la parte inferior, y aquí quedan como con una fibra, y esto queda trabajado en la parte de la esponjosa inferior. Y esas son fracturas típicas de tibia y tercio medio. Tarea de ti, ustedes ahí van a encontrar ahora que se ocupa el tubo endonodular de Kunz, por si acaso. Acá tenemos una fractura de tobillo unimalleolar, que es cuando se fractura solamente un malleolo del tobillo. También está dentro de la tarea, tienen que mejorar esta imagen, obviamente. Acá puede ser este malleolo o este, en este caso el malleolo tibial. Generalmente son operatorias. ¿En qué consiste la operación? Colocar un tornillo sujetando ese malleolo. Fractura bimalleolar, ya tenemos no solamente uno, sino que los dos malleolos, el peroneal y el tibial, y el tratamiento es operatorio. Y las bimalleolares, ¿qué sería esa? 3 malleolos fracturados, generalmente esto lleva a lo que es la luxofractura de tobillo, o sea, un tobillo completamente fracturado en sus 3 malleolos y se luxa generalmente. Todas las 3 que mencioné anteriormente son el tratamiento operatorio. Y eso está dentro de la tarea, ustedes van a traer la imagen post-operado. Fractura del cuello nostrágalo. La puse ahí porque es una fractura que está en la parte central del nostrágalo. Y también se opera. ¿Por qué se opera? Porque también tiene una vascularización súper extraña en ese sentido cuando se vasculariza la anatomía. Lo que
irriga al hueso, prácticamente irriga la parte superior solamente y no la parte inferior. Y si se quedan los fragmentos separados, no se van a lograr recuperar, porque si no están bien afrontados, no hacen calloso. Porque el calloso está directamente relacionado a la irrigación que tenga el hueso. Si el otro hueso no tiene irrigación, si no están bien impactados los fragmentos, ninguno va a quedar con necrosis. Se llama necrosis ósea vascular por falta de irrigación. Fracturas del calcáneo. Generalmente las fracturas del calcáneo son caídas de altura y es frecuente esta lesión, ¿no es cierto? Cuando en accidente, qué sé yo, estar trabajando en un segundo piso, un tercer piso, la persona o el trabajador de la construcción cae, si cae de pie se fractura el calcáneo, ¿ya? O si pueden estar haciendo una actividad deportiva, ¿no es cierto? Caerse, qué sé yo, de altura y se cae de pie, se fractura el calcáneo, es una lesión frecuente. El fragmento, ¿no es cierto? Igual, si está alineado todo, como en este caso está todo alineado, no es necesario operarlo, sino que simplemente con reducción con bandas de yeso, ¿no es cierto?, o con válvulas, para que esté inmóvil el paciente durante un cierto tiempo para que haga callosidad ósea. Espolón óseo, esto es degenerativo. Por ejemplo, ahí hay una excrescencia ósea, un aumento, ¿no es cierto? Y eso es, como digo, degenerativo por el tiempo. Un paciente joven, ustedes no van a tener espolón. Digo que un paciente de 50, 60 años más o menos puede ser espolonoso, que es típico, ¿no es cierto? Y también es frecuente, así, y duele el talón, con la presencia de un espolonoso. Después está lo otro, el espolón del quinto metatarsiano, que también puede tener un espolón, ¿ya? Y eso, donde hay inserción ligamentosa, puede existir este fenómeno. Acá hay una inserción ligamentosa, hay un ligamento que se llama plantar ancho, y acá también hay una inserción ligamentosa, ¿no es cierto?, de la base del quinto metatarsiano. Y pueden haber estos fenómenos que se llaman espolones. El alus valgus. La articulación del primer ortejo, ¿no es cierto?, entre el metatarsiano y el primer ortejo tiene una angulación normal, y cuando esta angulación es muy acentuada, o sea, este dedito está muy hacia adentro, hacia interno, el primer ortejo genera acá una deformación que se llama comúnmente o popularmente se llama juanete. Entonces, nunca empleen ese nombre ustedes, lo digo popularmente porque se conoce juanete, esta deformidad, y en realidad el nombre científico, el nombre que manejan los kinesiólogos, los traumatólogos, se llama alus valgus, ¿ya? Y el alus valgus también es algo frecuente, me van a preguntar alguna vez, tengo cómo se recupera, en realidad cuando es muy acentuado el ángulo entre el metatarsiano y el primer ortejo, se opera, ¿ya? Se opera. Y eso lo opera el traumatólogo, y también ustedes le van a pedir, digamos, que eso va a ser caminando de otra normal, el puedo operar, ¿ya? Alus valgus. Y se dice que en el alus valgus hay una subluxación del sesamoide. El sesamoide está luxado hacia interno. Ya, esta articulación, la articulación tarso-metatarso, se llama de disfranctum. Hay otra articulación que se llama de Chopard. Eso lo viene en la anatomía, ¿no? Ya, ahí, anatomía descriptiva, la articulación metatarso-tarsiana también se llama articulación de Lisfranc, ¿ya? Y tarea ahí buscar la otra articulación que se llama de Chopard, ¿ya? Que es la articulación entre esta de acá, esta es Chopard, calcáneo, trágalo, uñas y cuboides, esta de acá. Y esta de acá, la metatarso-tarsiana, se llama de Lisfranc. Y se ocurre una luxación en esta fila, ¿no es cierto?, en esta zona. En vez de decirle luxación metatarso-tarsiana, podemos decirle fácilmente luxación de Lisfranc. Lisfranc es el lugar se llama el sinónimo de decir articulación tarso-metatarsiana. Lisfranc. La fractura por evolución del quinto metatarsiano, acá está. Aquí una pequeña rango de fractura, ahí está la solución de pérdida, la solución de continuidad. Y esa es la más frecuente, está dentro de la tarea, ¿no es cierto? Se llama articulación, o sea, fractura por evolución del quinto metatarsiano. ¿Qué tiene el paciente entonces? Si esto está angulado, ¿cómo se llama esta patología? Lo vimos recién, anteriormente.
Alus valgus. Ahí se ve completamente acentuado esto. Alus valgus. ¿Qué le pasó al huesito de acá? Sufre una subluxación. Cuando hay alus valgus, está luxado o subluxado el sésamo dientre. ¿Ya? Popularmente se le llama Juanelli. Porque acá hay un aumento de volumen, un tremendo aumento de volumen, y las personas que quejan, duelen, ¿no es cierto?, al pisar, y cuesta colocar el calzado también cuando hay esta deformidad, que es alus valgus. Se da más en mujeres que en hombres, ¿no es cierto? Exostosis. Esto que está acá, por si acaso no confundir con espolón. Espolón está en el lugar donde hay inserción ligamentosa. La exostosis no, la exostosis es un tumor. La exostosis se da en la zona de los huesos largos, en la parte más distal de la diáfisis. Aquí hay una, y aquí se ve otra que está ahí. Eso es el nombre de exostosis, una excrescencia, así se puede definir, excrescencia ósea, y, ¿no es cierto?, tenemos ese aumento de volumen. ¿Ya? Ahora, estética, o sea, eso si es pequeño se deja, ¿ya? Porque es un tumor benigno, si acaso, se llama osteocondroma. Si es muy grande, molesta la piel y la estética del paciente, de repente se toca acá y se sobresale una zona, digamos, como aumento de volumen, el estoy hablando se opera. Pero si no se opera no ocurre nada porque es un tipo de tumor benigno, se llama osteocondroma. Eso se llama exostosis. ¿El paciente qué edad tiene más o menos? ¿Según lo aprendido hasta ahora? ¿Es adulto, no? ¿Es adulto? El paciente, según lo aprendido hasta ahora, ¿es adulto? Pues, niño. Según lo aprendido hasta ahora, ¿no aprendió? ¿Es adulto o es niño? Niño. ¿Qué es niño? Eso se llama cartílago de crecimiento. ¿Ya? Los adultos nada más tienen eso. Y el adulto tiene formado los platillos, todavía acá no se forman. ¿Ves? O sea, está en forma cartilaginosa. ¿Ya? O sea, cartílago. Esto es un niño. ¿Ya? Más o menos aproximadamente sale acá arriba, ¿no? No sale acá. Mira. Nació el 2004 y era ¿qué año? Ahí está arriba. No. Esto es una imagen digital. ¿Ya? Orbital. El paciente está ahí. Todo cerrado, ¿no? Un adulto. Porque quede el concepto bien perdido. ¿Eso es un adulto? Este es un adulto. No hay cartílago. El platillo está completamente formado. Esto es un adulto. ¿Ya? Y el niño, prácticamente, es un niño. ¿Ya? Y lo último, ejemplo, los alumnos que vayan a sacar el teletón, hay una patología que se da, que se llama osteogénesis imperfecta, es falla en la parte del crecimiento óseo, en la parte del colágeno. ¿Ya? Entonces, los huesos crecen encurvados y el paciente no alcanza, en etapa de niñez y adultez, no alcanza a medir más de 1,20 m o bueno, chiquitito. Se llama también niño de cristal, que prácticamente el hueso no tiene calcio. Y en la vida, cuando va creciendo el niño, se va fracturando. Fracturas de tibia, fracturas de columna, unas fracturitas en el cuerpo, y ya tiene una fractura porque tiene un elemento de fusión seca, y los residuos son como curvos. Y después, los que no sacan el teletón, le van formando correitas, ¿no es cierto?, para las extremidades, correas para la columna, correas para el bracito. Y el niño cuando va creciendo, los niños se puede ofrecer esa alternativa. Y con rehabilitación y movimiento, ¿no es cierto?, dentro de todas esas limitaciones, puede hacer una vida normal, pero con baja estatura, con todas estas limitantes. Y las fracturas que se van pasando en el tiempo. ¿Ya? Estos son los que se llaman osteogénesis imperfecta. Y lo último es un tipo de tumor maligno. Aquí hay unas imágenes osteolíticas, por así decirlo, y tipo densas que invaden a los huesos, generalmente más los huesos planos. Cuando vamos al cráneo, prácticamente se ve muy bien el cráneo, y también los vasos largos, pero no son muy visibles, por así decirlo. Son imágenes tipo densas, un poquito más oscuro que se ve.
hemorrágica es un concepto que también se puede aplicar a un adulto, pero ya no es central de Perthes. Esto también causó una artrosis probablemente en ese caso, que puede darse en pacientes adultos. Ahí no se llama Perthes, el Perthes de niño. Ahora, ¿por qué se saca la cabeza femoral en los pacientes cuando hay fractura de la cabeza femoral? ¿Por qué se saca? Si se desplaza, se rompen todas esas estructuras musculares. ¿Dónde está la arteria principal? Es esta, que es una rama de la arteria ilíaca, ¿no es cierto?, que se llama arteria circunfleja, y se reparte en todo este sector. Si se fractura y se desplaza esto, se rompen los vasos que van a irrigar la cabeza femoral. Y si se desplaza, si se rompen los vasos, ¿va a haber irrigación en el futuro? O sea, ¿va a haber recuperación en el futuro? No. Por eso es que se saca la cabeza y se reemplaza por una prótesis en la fractura de cuello. Fractura de cuello. Y esa vía tiene una participación, pero es muy poquita lo que se dice. Entonces, ahí está la irrigación de la cabeza femoral y está la explicación de por qué se decapita ese fémur y se reemplaza por una prótesis cuando hay una fractura de cuello desplazada. Se desplaza y se rompen esos estructuras. Hablamos del artrágalo, también el artrágalo tiene una poquísima, ¿no es cierto?, irrigación, ahí y acá. Si se rompe acá también, si los fragmentos quedan desplazados, prácticamente ocurre también un fenómeno de necrosis, porque los fragmentos no se fusionaron. Hueso subnumeral del pie, ahí, ¿no es cierto?, les hablé de lo que vimos en la primera laboratorio fue allí, el lunes pasado, que el más notable que está acá arriba se llama el trígono, y existen otros, que son el hueso peroneo, el café del accesorio, que está acá, ¿no es cierto?, el intermetatarsiano, hueso tesalio, huesos supratalar, hueso talotibial y hueso calcáneo secundario, que están acá en el sal. Entonces, tenemos un conjunto eso es una variante anatómica, no causa problema. Esos son hallazgos radiológicos en una radiografía que se llaman huesos supranumerales. Hay una tarea que les di, que está la respuesta, sí, la sacan de acá, esto lo vamos a subir, se lo voy a mandar el día tarde, mañana. Y está en la tarea que dice irrigación del escafoide carpiano. Ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, que se irriga distal, porque esto es proximal, distal a proximal. Si ocurre una fractura en este sector, una fractura acá, y los fragmentos no están completamente tocando el orden, sino que se separan, se diastazan, ¿no es cierto?, es obvio que este sector del hueso, si está fracturado y se desplaza, no va a recibir aporte sanguíneo. Y si no recibe aporte sanguíneo, ¿qué le pasa a ese hueso? Hueso que no recibe aporte sanguíneo se muere, se necrosa. Necrosis y muerte celular. ¿Ya? Y obviamente no va a haber ninguna recuperación. Entonces tú tienes que saberlo también, que el hueso escafoide carpiano se trata con una cirugía. Obligatoriamente se trata con una cirugía. ¿Ya? Un tornillito que va aquí allá, incluso lo van a encontrar ustedes en la tele. Por lo menos aquí pueden sacar la agregación. Pero después la operación siempre es con un tornillito que va de aquí a acá. ¿Ya? Cosa que los dos hacemos, o sea, la estructura quede completamente consolidada, un hueso, un fragmento pegado al otro para que se irrigue y haga un buen callo óseo. Si no pasa eso, se necrosa. ¿Ya? Si se necrosa esta zona, van a quedar dos fragmentos, un fragmento que está muerto y otro fragmento que está irrigado, que no se fusionaron nunca, y eso se llama pseudostosis. Cuando un hueso no se fusiona, no hay callosidad ósea, se llama pseudostosis. Esa es la complicación, que la tarea dice complicaciones, la complicación va a ser una pseudostosis de escafoide. Esa imagen que yo mostré, que aparecía completamente puro, un tumor óseo. Hay tumores óseos, ¿ya? Y los tumores óseos generalmente en el hueso son hipodensos, ¿ya? Y hipodenso significa osteolítico, ¿ya? Osteolítico. En este caso es un tumor de la tercio distal del fémur, ¿ya? Donde el tejido óseo pasa a estar reemplazado por tejido blando. ¿Ya? Eso se llama osteosarcoma, es un tumor maligno. Escuchen la palabra, osteosarcoma. Un tumor maligno y se da en niños. O sea, se da en jóvenes, no niños. Adolescentes, entre adolescencia y jóvenes, digamos, entre 10 años hasta 25 años más o menos. Esa es la edad del osteosarcoma. Ojo con eso porque es súper maligno. Conocí un amigo,
hijo de un amigo que se falleció por este tumor, en rodilla, y es altamente invasor, por así decirlo, hace metástasis rápidamente. ¿Cuál es el nombre? Osteosarcoma. Es completamente maligno. Ya, vamos al miembro superior ahora. Y lo más frecuente en el miembro superior es la fractura de coles, que también está en la tarea. ¿Ya? Y esta lesión, simplemente en personas que van caminando, se caen de frente, que se apoyan a la muñeca. ¿Ya? Y se queda el radio. Ahí está el radio fracturado. Y lo que llama la atención es que el fragmento que está en la parte distal se desplaza hacia posterior. Eso así se llama de coles. ¿Ya? Y tiene un tratamiento también hoy en día con una fractura intraoperatoria, ¿no es cierto? Una fractura que se coloca con la parte palmar, ¿no es cierto? Y se coloca, se reduce esa fractura. ¿Ya? Fractura de coles. ¿Ya? Es eso. Me dice fractura del tercio distal del radio con desplazamiento hacia posterior del fragmento distal. ¿Ya? Obviamente ustedes no trabajan con ese paciente, trabajan con el postoperado. La fractura de Smith es todo lo contrario, es una fractura del tercio distal, pero ahora con el desplazamiento hacia dónde? Hacia anterior, hacia palmar. ¿Ya? La fracturado hacia palmar. Vuelvo a repetir anteriormente. Esto es el fragmento, esto es el dorso de la mano, hacia posterior. En Smith, la fractura hacia dónde? Hacia la zona palmar, hacia adelante. ¿Ya? La más frecuente es la anterior, la de coles. ¿Ya? Después tenemos la fractura también del radio, la parte distal, pero es una fractura intraarticular que va la parte de aquí y este es el fragmento fracturado. Y acá está el fragmento desplazado hacia anterior, ¿ya? Pero es intraarticular. ¿Ya? Y este es el fragmento. Y eso se llama fractura de Barton. No está en la tarea, pero en el práctico puede aparecer. ¿Ya? ¿Otra una consulta? ¿Sí? ¿Cómo se van a realizar los prácticos? Como ejemplo, el práctico, te coloco esta imagen, sin esto. Ya, y digo normal o patológico. Esa misma imagen, la que pasamos, si no debemos buscar la imagen rebuscada, la misma que pasamos, y habría pregunta número 7, ¿no? Y le pongo normal o patológico. Ejemplo, ¿ya? Y ustedes ahí, según lo que vamos a ver ahora, ¿qué tipo de fractura es? Una fractura de niño, primero es un niño o un adulto. De un niño a un adulto. Y dijimos niño, ¿por qué? Presencia de cartílago. Ahí todavía también cartílago. Y es una fractura, es un tipo práctico, una pregunta. En el anterior, ejemplo, se coloca esta imagen de acá. Ejemplo esa. Saco las letras, saco lo que es la fractura de coles. Y arriba le pongo el número 6, normal o patológico. Patológico, ¿qué tiene? Fractura de coles. Esa es la respuesta, fractura de coles. Eso es fractura frecuente. Ese es un práctico. O si no, ejemplo, si no pregunto por la fractura, sino que pregunto por ejemplo ahí. ¿Qué hueso? Una flechita apuntando a este. Otra flechita apuntando a este de esta acá. A ese y a ese. ¿Cómo se llaman esos dos huesos? Están por ahí. Sin una flechita. Dice, yo le pongo la número 5. Nombre de la estructura abdominal le preguntan en esta lámina. Entonces, sería el cafoides y el otro hueso grande. Esa es la respuesta. Todo lo que hemos visto acá nomás, lo que hemos visto acá en el taller se pregunta en la práctico, en el práctico. En la cátedra, va a ser lo que hemos pasado en cátedra. Y quieren sacarnos del laboratorio, lo teórico del laboratorio. Por ejemplo, la irrigación, cosas así. Le sacamos el laboratorio. Teórico del laboratorio. En el taller es solamente imagen. Imagen. Y en el cátedra es más lo teórico de lo que se saca. Y también lo pasamos en cátedra. Igual vamos a hacer un repaso antes de la prueba, para que no se asusten, ¿ya? O antes del práctico. Pero yo estoy haciendo mismo ahora la pregunta. Estamos en esta lámina. Niños, ¿qué dice la fractura real? Tallo verde. Entonces, según en la clase, acuérdense que la fractura de tallo verde es de niño, no de adulto. Tallo verde es de niño y se llama fractura incompleta. Cuando vi en la clase de cátedra mencioné la fractura incompleta y decía también en cátedra tallo verde. Vamos a repasarlo mañana, ¿ya? Incompleta, ¿por qué? Porque el sector del hueso se queda sin fracturar y la parte posterior se fractura, ¿ya?
el sector acá como que está abultado, llegaste fracturado. ¿Ya? Y eso se parece a un tallo, ejemplo, hagan el ejercicio ustedes, un tallo de apio o de cilantro, esos tallitos que son tallos. Y quedan. Y no se rompen, queda sujeto, pero queda con una debilidad, pero queda incompleto. No es que fracturen un palito y quedan con un palo y un palo, ¿cierto? Quedan separados, un palo rubro, quedan dos segmentos separados. Pero esto se llama tallo verde porque en los niños el periosto es bastante grueso, en los adultos es una telita de cebolla. En los niños son bien gruesos, entonces como que queda el hueso queda fracturado en un sector y el otro lado queda prácticamente fijo. Por eso se llama fractura incompleta, fractura de niño, fractura de tallo verde. ¿Ya? Entonces esto es fractura de tallo verde. Un sector queda indemne, por así decirlo, y otro sector fracturado. Este es el radio. El punto también está fracturado acá. ¿No? Un sector se queda indemne y el otro fracturado. ¿Ya? Puede ser radicular, o solamente radial, o solamente cubital, pero si es incompleta y es de niño, se llama tallo verde. Porque se parece a un tallo fracturado. Fractura de la cúpula radial. Acá. Ahí hay un fragmento, esa es la cúpula, y acá debería estar. ¿Ya? Está completamente desplazada, está superada también. Está dentro de las tareas que les digo, ¿cierto? Mejorar la imagen, buscar la fractura y el tratamiento. Las cúpulas radiales, generalmente se reemplaza hoy en día por una prótesis de cúpula radial. ¿Ya? Esta es la fractura de subcapital del húmero. ¿No? Les dije que esta aumenta porque en estos asaltos, cuando hay una dama de edad en la esquina, está con una cartera y viene la persona del moto o lo que sea que quiere asaltar, trata de quitar la cartera y ¿qué pasa innato con la persona? Trata de quitar su elemento y abrazarlo, ¿no es cierto? Y se cae. Y se fractura el hombro. ¿Ya? Es una fractura subcapital del hombro que es subcapital debajo del cuello, ¿no es cierto? Acá, en esta zona acá. Y también estas a veces se operan, ¿ya? O si no se descartan, no se operan. Fracturas de la diáfise de un húmero, estas generalmente se desplazan. Hay una con un fragmento, ¿no es cierto? Y generalmente también son operatorias, porque como es un hueso único, cuesta que quede siempre que quede alineado en su lugar, porque siempre están como desplazados. Y al estar desplazados hay que reducir con elementos de autosíntesis, operatorios. La disyunción acromioclavicular. Esto es esta distancia entre la acromion y la clavícula, generalmente es de 1 milímetro a 2 milímetros. Y ahí está prácticamente, esto está completamente abierto, tiene como 1 centímetro y tanto. Hay un rompimiento ahí del ligamento acromioclavicular, o típica caída del hombro, ¿no es cierto? Haciendo rugby, del rugby se cae y se luxa o disyunción acromioclavicular, se rompió el ligamento acromioclavicular y se separó. ¿Ya? Y eso se repara con una operación. ¿Ya? Ahí prácticamente se opera, esto se trata de juntar acá. ¿Ya? Por eso que no hay lesión ósea, o sea, solamente es una lesión de la articulación, en este caso un rompimiento del ligamento acromioclavicular, que aquí no se ve, solamente indirectamente se ve que está separada, el acromion y la clavícula. Y se trata igual con operación. La anatomía normal del hombro, esto es la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Esta es la cabeza humeral, la superficie articular, tubérculo mayor o troquídeo, ¿no es cierto? Y tubérculo menor o troquino, ¿no es cierto? Y ahí vemos la bolsa coracoide, ¿no es cierto? El acromio, la clavícula. Esa es la anatomía normal. A todo elemento metálico se le denomina elemento de osteosíntesis. Esa es la luxación, dentro de una tarea también que les mandé a hacer, se llama luxación anterior-inferior de hombro. Hay varios tipos de luxaciones. Incluso está la luxación anterior que mencioné, disyunción acromioclavicular. También el hombro se puede luxar hacia posterior, se puede luxar solamente hacia anterior, pero la más frecuente de todas las lesiones del hombro son la luxación anterior-inferior. Entonces, ojo que después hay una asignatura después de esto,
Esto es previo para esa, van a haber todas estas lesiones, pero ya más tratamiento, más la parte, no de imagen, sino que más tratamiento de la lesión. ¿Ya? Le va a servir bastante. Me van a preguntar cuál es la luxación de hombro más frecuente es esta, antes del inferior de hombro. ¿Qué le pasó a esta cavidad humeral? Ahí está la cavidad glenoidea. ¿Qué le pasó a la cabeza humeral? Está fuera de su lugar, está adelante, está acá abajo. ¿Ya? Está abajo y está adelante también. ¿Ya? Entonces queda la cabeza. Esto tiene mucho dolor, es muy doloroso. El paciente llega prácticamente llorando, no hay que moverlo, no se puede mover nada, prácticamente hay que tomar la radiografía en la misma silla de ruedas que viene el paciente y tratar de tomarle 2 planos solamente moviendo la silla de ruedas y no el paciente porque el paciente no puede hacer nada, es muy doloroso. ¿Ya? Entonces ocurre esto. Y esto, una vez que está hecho el diagnóstico, se va a urgencia y llega a pabellón a reducirlo. O a veces lo reducen en la misma sala de urgencia. Si hay un traumatólogo de turno, se puede hacer en la misma urgencia hacer la reducción. ¿Ya? O si no, en pabellón. Entonces, acá ocurre que hay que sacar el hombro desde adelante y subirlo nuevamente, dejarlo en su lugar y después que tomamos una radiografía post reducción. Ahí está completamente luxado. Y aquí está reducido. ¿Ya? Ahora, esa misma lesión puede dejar lesiones. Esa cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Que tiene una superficie en la parte del reborde anterior que es agudizado, ¿no es cierto? Es dura. Y la cabeza humeral que está acá, si esta se desplaza hacia adelante, esta zona de acá, que es la cavidad glenoidea, comprime a este sector de la cabeza humeral que es más débil, la cortical, ¿ya? Y la puede romper. ¿Ya? Y también se puede dañar esta zona de la cavidad glenoidea, el rodete o el reborde de la cavidad glenoidea. Entonces, como consecuencia puede ocurrir esto. Acá está luxado, acá está reducido, pero acá arriba hay una depresión que no estaba antes. Esa depresión que se produce en la cabeza humeral es por este impacto. Ahí baja, choca. En esta zona. ¿Ya? Se produce una fractura pequeña y causa una depresión que se llama lesión de Hirschsprung. Está hecho la tarea, ustedes van a juntar estas láminas si quieren, o buscar unas mejoradas, por así decirlo, o estas mismas las pueden ocupar. ¿Ya? Entonces está la lesión de Hirschsprung, que es causado por la luxación anterior inferior del hombro. ¿Ya? No es una lesión causada por otro mecanismo, sino que más que nada, posterior a la luxación inferior del hombro, queda esa impresión. ¿Ya? Queda esa presión. Y la otra lesión es de la cavidad glenoidea. Aquí vemos un fragmento óseo que es también, ¿no es cierto?, cuando la cabeza humeral se viene adelante, la misma cabeza humeral causarle daño a la cavidad glenoidea. Y eso se llama lesión de Bankart óseo. Esta zona de acá. Puede estar un paciente puede haber quedado con una lesión, o sea, Bankart óseo, o la otra que se llama Hirschsprung, o las dos. En este caso, solamente tiene la de Bankart óseo, no tiene la de Hirschsprung. Y el otro paciente anterior tampoco tiene la de Bankart, sino que solamente tiene la de Hirschsprung. Y Bankart no tiene. Entonces son consecuencias de una luxación anterior-inferior de hombro. Después tenemos fractura consolidada. Acá hay un callo óseo. Si se dan cuenta, este es el límite del hueso y siempre hay un aumento de volumen, pero en este caso un aumento de volumen bien definido, bien redondeado, que es el callo óseo. Ya está formado completamente el callo óseo. El callo óseo consolidado, el paciente puede hacer su vida normal, ¿no es cierto? Y puede estar dado de alta cuando ya está completamente consolidado. ¿Ya? Ese es el callo óseo. Todavía se observa algún rasgo de fractura ahí, pero ahí está formado el callo óseo. Siempre cuando es hueso largo, queda una protuberancia y queda una mayor densidad también en el sector del. O sea, si queda mayor densidad, uno puede decir, esa zona del hueso quedó más denso, más duro, por así decirlo. Si el paciente se vuelve a fracturar, generalmente no se fractura ahí mismo, se fractura arriba o abajo de esa anterior fractura. Luxación del seno lunar. Cuando la luxación más frecuente del carpo
es la ilustración del semilunar, y el semilunar se viene hacia acá adelante, de la región palmar. El semilunar es este bolsito acá, la semiluna está mirando hacia adelante ahora, está la luna en Puerto Marte, está mirando hacia adelante, y acá debería estar el semilunar. Esa es una ilustración del semilunar, por acá está el semilunar. Ahí es por gran frecuencia cromática, donde se usa el semilunar. Acá hay una fracturas consolidadas, las fracturas antiguas, hay una fractura reciente, y ahí hay un callo óseo, incluso con una fractura antigua, se generó un callo óseo en el periósteo, como un puente, puede ser completamente antiguo. Esta es una lesión que hablamos de hueso que se destruye, es hueso. Dice una lesión que es de tipo radiolúcida, pero si el hueso está siendo reemplazado por otro tejido, osteolítica, igual como la osteosarcoma, el hueso en vez de ser hueso denso, donde debería existir una compacta, existe tejido blando, es una lesión osteolítica. Acá hay otra lesión osteolítica, en este caso no es de Hill-Sachs, la Hill-Sachs es lo mismo, ¿cierto? Pero la diferencia está que la de Hill-Sachs es una imagen que tiene densidad ósea. Está, digamos, el movimiento del hueso, pero hay calcio, más denso incluso, más denso. Eso no es una lesión osteolítica porque se mantiene el perfil de la parte ósea que es opaco, radio-opaco. En cambio, lo que estamos viendo a continuación, la lesión osteolítica, el hueso se pierde. El hueso se pierde, ya no hay compacta, sino que hay destrucción de hueso, no existe hueso acá. O sea, el hueso está siendo reemplazado por otro tejido. Y generalmente estas lesiones se dan en metástasis óseas. Ejemplo, un cáncer de mama, que no se tiene un grado avanzado, grado 3, 4, más que nada, no se hizo el tratamiento adecuado, de repente la persona queda, como dice, desahuciada. Y al cabo de cierto tiempo empiezan a hacer metástasis, pueden ser metástasis cerebrales, lo más común es hacer metástasis óseas. En este caso, este es un tipo de metástasis ósea provocado por un tumor, digamos, en otro sector, que hace una lesión secundaria. ¿Ya? Imágenes osteolíticas. Osteolisis, entonces, destrucción de hueso, el hueso pasa a ser reemplazado por tejido blando, radiolúcido, por así decirlo. Radiolúcido. De hecho, la idea dije necrosis ósea del escafoide provocado por traumatismo fractural. En este caso, ahí está el escafoide, este sector quedó blanco, está con necrosis y ahí está todo. Se trata de salvar el escafoide, pero hay que ver si eso resulta o no resulta. Esto es una típica imagen de un paciente con necrosis del fragmento proximal del escafoide por falta de irrigación, porque no se hizo una operación en el momento de la fractura. Los huesos del carpo, ¿no es cierto? Son dos hileras, una superior y inferior, pesaña, el escafoide, semilunar, ¿no es cierto? Piramidal y el pisiforme, que está en la parte frontal. Y abajo está la otra corrida de huesos, que son el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Eso es, ustedes probaron anatomía, así que en radiología, como se superponen las imágenes, en las cuales los 8 huesos se ven más o menos bien, el único que se sobreproyecta al otro, a uno, que sería el piramidal a semilunar. Entonces, de esta corrida superior, este es piramidal, y abajo, que está ese que está ahí redondito, el piramidal, el pisiforme redondito, es de esta forma. Entonces, los otros están separados. El escafoides, el semilunar, el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso están visibles. Lo único que uno se puede confundir es en esto. Ese es el trapecio, y debajo del trapecio, en este caso acá abajo, adelante, está el pisiforme. Como esa lámina aparece en la prueba, pero sí, yo le pregunto que la flecha está en la zona circular, ese va a ser para nosotros el pisiforme en el práctico. Este es fácilmente identificable en el escafoides. O también se llama, ¿cómo se llama el escafoide? ¿El otro nombre? El otro nombre del escafoides, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el escafoides? ¿Otro nombre? En
en anatomía, ¿conocido solamente por el escafoides o por otro nombre? ¿Ah? ¿Uno por el escafoides solamente? ¿O tiene otro nombre? ¿No se acuerdan? Navicular. Hueso navicular, ¿ya? Al cotilo le dijimos, ¿cómo se llama el cotilo? ¿Otro nombre del cotilo? ¿Cómo se llama? Cavidad cotiloidea. ¿Otro nombre? Cavidad cotiloidea del cotilo, ya. ¿Y otro nombre? ¿Aprobaron la anatomía? Cavidad cotiloidea o cavidad acetabular. Acetábulo. Cuando no hay espacio articular se llama anquilosis. Anquilosis ya dijimos después de una artrosis ocurre una anquilosis, después de la artrosis de cadera, anquilosis. ¿Ya? Vimos una artrosis de rótula, cuando está la imagen ya no existe espacio articular, anquilosis. Aquí no hay espacio, anquilosis. Acá hay espacio, ¿no? Acá hay espacio. Aquí no hay espacio. Y eso es una anquilosis. Anquilosis de la articulación metatarsofalángica de dedo vulgar. ¿Por qué puede ocurrir acá? Generalmente eso por lesiones del quio blando, en realidad. Entonces puede llegar a una anquilosis. Túnel carpiano, si ustedes colocan la manito así de esta forma, nos encontramos con el túnel carpiano. En el túnel carpiano pueden haber lesiones importantes que ustedes van a trabajar, que se llaman lesiones de Intervain, que son lesiones de parte blanda, de los ligamentos flexores de toda la mano. Y en este sector pueden haber clasificaciones en la radiografía, ¿ya? Pero aquí no hay ninguna clasificación. Así que esto que está acá se llama túnel carpiano. Esa imagen que parece túnel se llama túnel carpiano. Túnel carpiano. ¿Ya? Y acá vamos a tener los tendones que hacen que la mano haga esto, ¿ya? Que sujete. ¿Ya? Hay una patología que el paciente hace esto y se le cae. ¿Ya? Se le cayó, porque no tiene la fuerza suficiente para sujetar la mano, se llama enfermedad de Intervain. Acuérdense del nombre que se lo van a ver más adelante, no es para ahora, no es para evaluar la asignatura, pero acuérdense el nombre que es una lesión de los ligamentos y eso hay que operar y que es una energía ahí en la muñeca. Ojo frontal. Ya hicimos un repaso, y dijimos cómo se llama este, tubérculo mayor o el nombre. El hombro, ¿cómo se llama eso? Tubérculo mayor o hablar anatomía. Troquín, ¿no es cierto? Y el otro tubérculo menor se llama. No, el tubérculo mayor se llama troquíter y el tubérculo menor troquín. El troquíter, si yo me coloco así de frente, está acá afuera. El troquín está acá adelante. Si yo roto, el troquín depende de cómo esté rotado la manito. Y si mi mano está hacia afuera, el troquíter está allá afuera. Está allá. El troquín está acá adelante. Y tenemos la cabeza del número, el acromio, ¿no es cierto? La cabina. El apósito de la cola hacia anterior, se ve así en efecto de canto, digamos, de frente. Se ve de frente a mí, eso, que se ve ahí, sin más. Este es un hombro visto de lado. No vamos a ver, porque eso no echa la prueba. Fractura patológica. En la cátedra mismo nos dimos fracturas. Las fracturas patológicas se producen en un hueso que está completamente debilitado. ¿Ya? Puede ser un tumor, puede ser un quiste. Un quiste también es un tumor, pero benigno. Puede ser un paciente que tenga una marcada osteoporosis, ¿no es cierto? Pero el concepto de fractura patológica es en el que el hueso está completamente descalcificado. ¿Ya? En este caso es un quiste óseo. Y por acá hay una pérdida de solución de continuidad y una fractura sobre esta lesión. Y eso se llama fractura patológica. ¿Ya? Para que tengan claro qué es lo que es una fractura patológica. Vuelvo a repetir, fractura patológica se presenta en ese hueso que está completamente debilitado porque falta estructura ósea. En este caso, como un tumor, es el tejido óseo cuando está reemplazado por tejido blando, por células neoplásicas, ¿no es cierto? El quiste óseo, lo que tiene adentro, el quiste es un tumor benigno, que en su interior puede tener líquido, grasa, pero la cortical ósea está debilitada, por lo tanto, sin hacer mayor contacto, fuerza, el hueso se quiebra fácilmente. Eso se llama fractura patológica.
este caso un kit de oso. Un kit de oso. Estructuras con elementos de autosíntesis, vemos ahí muñecas que son generalmente después de las fracturas de coles se colocan estos elementos de autosíntesis. Acá vemos una reducción de una disminución agrómica clavicular. Aquí vemos una aguja de Kirchner, que vamos a ver mañana los elementos de síntesis, que es la aguja de Kirchner. Hay una caja que tiene agujas de diferentes calibres, o sea, agujas delgadas, más de mayor diámetro, y cuando ya son más gruesas se llaman clavos, porque son de un diámetro mayor. ¿Ya? Y Kirchner, todos estos elementos que se ven como agujas pertenecen a la familia agujas de Kirchner. Ahí se empleó una lesión acromioclavicular, aquí una fractura de la segunda falange y el dedo pulgar, ¿no es cierto? Esto se llama plaquitas, ¿no es cierto? Unos tornillos que son una fractura del fluido. Acá nuevamente la aguja de Kirchner. ¿Ya? Si se dan cuenta, la aguja de Kirchner la podemos encontrar en varios tipos de como tratamiento de varias lesiones. Y codo frontal lateral, también en el centro, entre la parte posterior y anterior del codo, hay una zona más radiolúcida que se llama fosa para el glóbulo que está por detrás y por delante está la fosita de la coracoide. Entonces las dos, como dejan el hueso más delgadito en el centro, forman una zona que es más radiolúcida. O sea, el hueso ahí es más delgadito, por eso se ve más radiolúcida. ¿Ya? No es aquí no es ninguna lesión, sino que solamente es la conformación ósea que tiene esa zona. ¿Ya? Eso. Y acá está la cúpula radial, el cúbito, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a preguntar en la prueba, por ejemplo, por esto de acá. Le saco el nombre y le colocan. ¿Y cómo se llama esa zona? ¿Ya? Esa es la zona del radio, porque se llama cúpula radial o cabeza del radio, ¿ya? O también cúpula radial. Es lo mismo porque eso prácticamente se forma la articulación entre el cóndilo, ¿no es cierto?, el epicóndilo lateral y la cúpula conforma esa articulación. ¿Ya? La olégono es una zona más, por así decirlo, esta zona densa del cúbito, ¿no es cierto?, que se articula acá en el núcleo. Y eso, olégono también tiene lesiones, fracturas olegonianas propiamente tal, y también son operatorias. ¿Ya? No se los pedí la tarea, por si acaso. No son lesiones tan frecuentes como las que anteriormente les nombré. El uso de fractura de pene, eso está en la tarea. ¿Ya? Y esto es una buena lámina para que ustedes la coloquen en su trabajo. Es una imagen digital y se refiere a la fractura de la base del primer metacarpiano, ¿no es cierto? Y es esa fractura y donde el mismo metacarpiano se usa hacia proximal. El proximal uso fractura de pene. Como que el fragmento se queda en su lugar, el fragmento se queda en su lugar y esto tiende a usarse a ver hacia el anterior. ¿Ya? Esto generalmente también es operatorio, ¿sí? Una aguja de Kirchner o algún tornillito pequeño para reducir esa fractura. ¿Ya? Ese es el uso de fractura de pene. Pueden hacer la tarea. La única radiografía que se toma de hueso, que se toma una sola placa, no es para ver lesiones traumáticas, ni lesiones, tampoco lesiones degenerativas, ni artrosis, ni artritis, ninguna cosa. Se llama edad ósea. No sé si ustedes han escuchado ese nombre, edad ósea. ¿Han escuchado alguna vez? ¿No? ¿Sí? Edad ósea. Ejemplo, va un niñito que está muy simplemente cuando está allá baja, niñito de baja estatura, van en crecimiento y la mamá, los padres lo llevan a médico. O saben que el niño está de baja estatura con respecto a los niños de su curso. Generalmente cuando ya están yendo al colegio, es más bajito el curso. ¿Ya? Y lo lleva al médico. Ya, vamos a tomar un examen. Se llama edad ósea. ¿Y qué consiste eso? Tomar el casco derecho, en este caso el menos usado, si el niño es diestro, se toma el izquierdo. ¿Ya? Y eso toma una placa solamente, y es para ver los núcleos de osificación. ¿Ya? Ejemplo, este niño tiene unos. ¿Sí? Los núcleos de osificación. Núcleos de osificación. La osificación de los huesos del casco de la mano y antebrazo. ¿Ya? En este caso, acá tenemos un niño de aproximadamente un año, puede ser. ¿Ya? Y donde solamente de los 8 huesos del carpo hay 2. ¿Cuáles creen que son esas? ¿Qué huesos del carpo están formados ahí? Son de la fila que está más distal.
Ya, descartamos todo lo de la fila proximal. El grande y el ganchoso, muy bien. El grande y el ganchoso. Los otros están, pues ya dije que están en forma de qué? De cartílago, de tejido hialino. Están presentes, igual que la cadera, ¿se acuerdan los 3 meses? Todas las estructuras están presentes, pero están en forma de tejido hialino. Ya dijimos que los rayos X del tejido lo atraviesan, no lo absorben, por lo tanto, están presentes, pero no se ven. Entonces, lo único que está dosificado es el grande y el ganchoso. Entonces, esa es una radiografía que se toma solamente, ejemplo, la mano izquierda está repetida por si acaso. Y se compara con un atlas. Hay un atlas con como de así grueso, son como 1000 páginas. Y cada página tiene una edad de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 1 mes, 1 año, 2 meses. Entonces, ¿qué pasa en medio? Estamos estimando que el paciente la compara con la del atlas. Y si corresponde a la misma lámina que está en el atlas, se informa que está de acuerdo a la edad cronológica, está de acuerdo con la edad radiológica, porque se compara la edad cronológica con la edad radiológica. Y si están iguales, quiere decir que el niño va a ser lo mismo. Pero si está todavía retrasado, no corresponde a la edad radiológica, está como desfasado, o sea, puede decir que está oportunidad de que el niño pueda crecer un poquito más. Entonces es como una comparación dentro de lo que es una edad radiológica con una cronológica. Es como una estadística que se trabaja con eso. ¿Ya? En la única radiografía vamos a tomar una sola placa, se llama edad ósea. Y se toma la mano, toda la mano izquierda, si es derecho el niño, que aparezca también el carpo y el antebrazo. De todo esto es nucleosificación. ¿Ven acá que son nucleosificación? ¿Veis aquí lo que se ahí? Eso. Entonces, si se pregunta en la prueba por estos dos huesitos, grande y ganchoso. No aparece ninguno de la primera fila. Ninguno, ya todavía. Ya. Y ahí terminamos con porque después viene una estética. Y lo vamos a ver la próxima semana. Hasta acá tenemos la tarea que nos van a entregar la próxima semana como un avance del portafolio. Que va a tener una nota del 4% del 20% que les dije que vale todo eso. ¿Ya? Entonces, pueden sacar alguna lámina acá, esa está bonita, por si acaso. Falta la del post operado. Pueden sacar esa de la